a todos, bienvenidos a este podcast Conversando con el Elefante. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y su servidora Mónica, la psicóloga Mónica Cano. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es tan común, pero pues que tristemente en muchas ocasiones se llega a dar. El podcast de hoy se llama Perder una extremidad no es sinónimo de perder una vida. Exactamente. Bueno, antes que nada, para los que nos están viendo en YouTube, la verdad sí, cambiamos ahorita de Estamos espacio. estrenando el estudio. Estrenando justamente estudio, entonces en ese sentido es un espacio en el que nos van a empezar a ver un poquito más recurrentemente. Entonces sí, efectivamente hicimos cambio de estudio y justamente teniendo en consideración el día de hoy y por qué empezamos con este episodio en específico. De hecho es bien interesante porque justamente estábamos revisando un poquito como algunas noticias, Mónica y yo, en este caso, y nos topamos con una historia muy interesante, historia que de hecho voy a leer un poco porque no me la sé ahora sí que de pe a pa en la memoria, y es básicamente el caso de Valeria de la Torre, que con tan solo 29 años de edad tuvo un accidente automovilístico. Esto provocó que sus dos piernas tuvieran que ser amputadas por motivos de salud, y la historia en realidad va un poco más hacia cómo en un par de meses recaudó millones de pesos para poder, pues, tanto la operación como las prótesis, como todo el elemento de salud. Entonces es súper interesante la historia, lo que nos llevó a pensar a Mónica y a mí justamente parte de ¿qué implica perder una extremidad? Ya hemos tenido consultantes que justamente han perdido una extremidad o han tenido una situación de salud tan pesada que cambia completamente la vida. Incluso nosotros ya hemos tenido apenas esa conversación de qué pasaría, inclusive qué extremidad es la que preferirías perder. Exactamente, si pudieras escoger qué extremidad preferirías perder. Entonces es una cuestión bien interesante en ese sentido. Justo. De hecho, hemos seguido varios casos como estos. Recientemente nos habíamos topado por mera casualidad con la película de Stronger, que habla precisamente del caso de Jeff Bowman, que vivió el atentado de Boston y perdió ambas piernas también. Entonces la película, bien interesante y se las recomiendo, es cómo fue todo este proceso de sanación y de recuperar su vida nuevamente tras la pérdida de las extremidades. Y hubo otro caso también bien interesante, que ese sí, por chismosa, lo seguí muy de cerca en pandemia, pero fue el caso de Daniela Álvarez. Daniela Álvarez participó en Miss Universo y pues tras un proceso quirúrgico muy sencillo le dio una isquemia y perdió una pierna. Aquí es bien interesante porque estamos hablando de una modelo, entonces ahí sí me tocó seguir todo el chismecito en redes sociales y muy de cerca todo su proceso de recuperación y cómo se fue adaptando. Y bueno, ahorita les vamos a ir platicando conforme vayamos abordando el tema un poquito de estos tres casos, principalmente el de la película y el de Daniela, sí, cómo van todos estos procesos psicológicos en esta recuperación. Exactamente, y sobre todo una cuestión bien interesante con respecto a esto que me estás mencionando, es que uno de los elementos más complejos y más difíciles a la hora de vivir una cuestión de amputación o una cuestión de salud de esta índole es que muchas veces, y sobre todo esto pasa tanto con los familiares como con la persona que lo vive, sí, es la sensación de pérdida. Existe una sensación de pérdida en la persona porque al final del día sí existió la pérdida, ya sea en este caso, por ejemplo, de lo que vimos ahorita con la noticia con Valeria, como con estos casos que estás diciendo, hay una sensación de pérdida, y en este caso fue como de la pérdida de ambas extremidades. Entonces muchas veces hay que entender que esto inicia un proceso de duelo, y el duelo implica que yo perdí algo, y al final del día va a pasar por las diferentes etapas: negación, negociación, depresión, ira y finalmente también la aceptación. Entonces, cuando uno vive una situación así, generalmente va a tener también que vivir por este tipo de procesos que van a ser bien complejos para una persona. Si de por sí perder, no sé, a lo mejor a un familiar o a una pareja o una circunstancia de vida, imagínate perder en este caso una extremidad, que literalmente hablamos de mi forma de vivir. Exactamente, porque aquí es donde, como tal, el duelo es el proceso en el que yo me adapto a vivir sin esto que perdí. Entonces
Entonces, imagínense adaptarse a vivir con algo tan básico y que genuinamente, y me incluyo, damos por hecho, y es readaptar toda nuestra vida. Entonces, aquí sí, tomando en cuenta una extremidad, tomemos en cuenta que aquí el duelo vamos en varias esferas de la vida, no es como tal simplemente la extremidad, sino es cambiar la imagen corporal que teníamos de nosotros mismos, realizar actividades cotidianas que pues antes eran demasiado sencillas y ahorita se vuelven muy complicadas y dolorosas, aceptar dependiendo del pues el tipo de amputación y pérdida que hayas vivido, pues aceptar también y aprender a vivir con el dolor que eso implica, y ya literalmente hablo del dolor físico, no del dolor emocional. Entonces quiero que vayan viendo, porque aquí son todos los factores que van implícitos y que pues pareciera algo muy sencillo. Entonces ojo, porque luego podemos entrar en cuestiones muy reduccionistas, como de, porque bueno, muy fría, muy vagamente, ¿no? Pues ¿qué prefieres perder? Pues un brazo o una pierna. Y una pierna, yo preferiría la pierna, pero no significa que no llevaría un proceso de adaptación también, que a pesar de, quiero creer, lo digo ahora sí que desde el desconocimiento total, me da la impresión de que es más sencillo adaptarte a una pierna que un brazo, pero bueno, no significa que no conlleve todo un proceso de adaptación también. Sí, claro, totalmente. En general, la verdad es que la gran mayoría de nosotros utilizamos demasiado nuestras manos. Justo. Y que de hecho, bueno, también inclusive dependiendo de si es la mano dominante o la pierna inclusive dominante, entonces en ese sentido tiene que ver un montón de elementos, pero sí, la verdad es que lo hemos platicado y coincidimos en que si tuviéramos que perder alguna de las extremidades, ambos coincidimos en que preferiríamos que fuera de hecho alguna de las piernas antes que los brazos, justamente, y que al final del día, regresado también a este concepto de las etapas, va a ser súper usual que independientemente de que nosotros vivamos cualquiera de estas situaciones, a lo mejor alguna pérdida de alguna extremidad, de algún miembro exactamente, es lo más común es que llegue ansiedad, depresión, porque a pesar de todo, de hecho estamos hablando de un estrés postraumático. Justo. A ver, aquí no estoy diagnosticando a nadie, Empecemos no estoy diciendo, sí, pero eso es un punto bien importante. Vivir un estrés postraumático significa que yo he vivido posterior a un trauma, las circunstancias posteriores a un trauma. El hecho de vivir justamente posterior a un trauma significa que estoy viviendo una situación que ocurrió abruptamente y que ocurrió de una forma en la que mis recursos no van a poder afrontar en este momento la situación. Entonces yo al final del día voy a vivir una situación donde tengo que aprender a vivir de este trauma, y después de este trauma lo que implica pues un estrés postraumático. Justo, porque aquí tomemos en cuenta, porque en el caso de Jeff Bauman y en este caso de esta chica Valeria, pues bueno, estamos hablando de un accidente como tal. Entonces, imagínense el proceso de recuperación de volver a ir al mismo lugar donde pasó la situación, por ejemplo, en el caso de Valeria, volverte a subir un carro al inicio, miedo a un choque nuevamente, todas estas imágenes y sensaciones recurrentes de lo que fue el accidente. Y en el caso de Daniela, por ejemplo, pues ¿cómo sería? Ella entró por un proceso médico muy sencillo. Claro. Y entonces, ¿cómo? Ir al hospital y que me vuelvan a hacer algún proceso que a lo mejor y necesito, claro que va a ser traumático. Y entonces ahí donde vamos a estar con la ansiedad, porque en este caso los tres, y la ansiedad de, ¿y cómo sé que no me va a volver a pasar? ¿Y cómo claro. sé que voy a estar bien? Ya perdí una o dos piernas y todavía, pues, ¿qué más puedo perder, no? Ya son conscientes de la pérdida y es aprender a vivir con este miedo. Tomemos en cuenta ahí sí que la depresión y la ansiedad están correlacionadas muchas de las veces, en donde la ansiedad me da ansiedad porque tengo que hacer algo, pero me da miedo. Entonces a lo mejor y no lo hago y es ahí donde me siento triste porque pues no soy capaz, me da en el autoestima, y entonces la siguiente vez que tenga yo que volver a afrontar una situación parecida, me va a dar ansiedad, depresión, depresión, y es ahí donde nos empezamos a ciclar constantemente. Que fíjate que es interesante porque en ese sentido tú y yo hemos visto una serie que se llama Dr. Jeff, de hecho, desde que tenemos a Bella, la verdad es que nos hemos interesado un poquito más de esto. Regresamos al punto, si no has visto quién es Bella y quieres conocer un poquito más, aquí te dejamos una pestaña para que vayas a ese podcast.
Y al final del día es bien interesante porque justamente hemos visto muchísimos de estos procedimientos dentro de esta serie, porque Dr. Jeff habla de un veterinario que trabaja con varios animalitos, entonces hemos visto un montón de amputaciones. Ahora, la cuestión es bien interesante porque te pasan toda la evolución y te pasan como las 4 o 6 semanas posteriores a la amputación y te ponen a perros que son súper felices, que están caminando sin ninguna bronca, exactamente, que se readaptan como tal. Y es bien interesante porque justamente estaba pues ahora sí que escuchando a unos etólogos caninos en algún punto, y también apenas tuve un profesor en ese caso estaba platicando justamente del tema de lo de trauma. Y me permitió identificar algo, por qué a las personas se les complica tanto pues ahora sí que vivir una nueva vida después de una situación así como una amputación, y por qué, por ejemplo, a los animales no les pasa esto. Tiene mucho que ver con 2 elementos. El primero tiene que ver con la conciencia, ahorita esto que dijiste, y el segundo tiene que ver con la capacidad de lenguaje. Resulta ser que hay 2 elementos bien interesantes, y es, mientras más consciente soy de lo que estoy perdiendo, más consciente soy de lo que voy a tener que vivir a posterior. Exacto. Lo que no le pasa a los animales. Los animales no tienen esta capacidad de conciencia, por ende tienen que vivir más en el momento. Cosa que le pedimos a los consultantes con el mindfulness. Y eso es justamente lo que se trabaja en este tipo de situaciones dentro de la terapia. Ahí es donde viene un punto. De hecho, a nosotros en el cursito en terapia de aceptación y compromiso, lo que siempre nos decían, el lenguaje es nuestra bendición como seres humanos, pero a la par es nuestra maldición. Por lo mismo, porque el lenguaje como es lo que nos da esta conciencia del entorno y de pensar a posteriori. Entonces es ahí donde viene el verdadero problema. Exactamente. Y entonces justamente el hecho de tener este nivel de conciencia que no tienen, por ejemplo, estos animales, lo que nos lleva a nosotros es a vivir un montón de ansiedad, un montón de depresión, un montón de sensación de pérdida, porque justamente estoy viviendo esto, sí, pero estoy pensando al mismo tiempo en todas las experiencias que no voy a vivir. Entonces, justamente y curiosamente, lo que mencionaba este profesor era, si nosotros como seres humanos aprendiéramos que lo que nos vale después de un trauma, sea el que sea, y ahorita lo aterrizamos a este trauma en específico, si nosotros como seres humanos entendiéramos que la solución para lidiar con el trauma en realidad no es centrarse en el trauma, sino es centrarse en la vida, bien, literalmente, exacto, en todo lo que puedo hacer a mi alrededor, todo lo que puedo vivir, que hay una vida después del trauma. Eso realmente ayudaría a la gran mayoría de nosotros a continuar con nuestra vida. El problema es que en general nos centramos y nos centramos en el trauma. Es que mi vida no debería de ser así. Exacto. Es que qué hubiera pasado si no hubiera perdido el brazo. Es que todo esto sería más sencillo. Y a ver, no me malentiendan, o sea, justamente es real. Pero ¿de qué te sirve clavarte en esto? De hecho, ahí es donde entra como esta ambivalencia, y sí lo quiero señalar, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que pasa? Porque podemos llegar a ser muy reduccionistas, pero es ahí donde tenemos que tomar en cuenta la maldición del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Que pues para muchos de nosotros es como de, bueno, perdí una pierna, pero pues ya, ¿no? O sea, puedes seguir haciendo muchas cosas. Pero entonces es ahí donde nosotros como terapeutas nos tenemos que meter a la cabeza del paciente y ver cómo está percibiendo él esta conciencia de todo lo que perdió y todos los miedos. Exacto. Porque claro, tal como lo dijo el psicólogo, si nos centráramos justamente a cómo lo hacen los animalitos, pues sí, vas a vivir el dolor del proceso. Claro. Pero pues es como de, bueno, pues, sí, se siente raro, pero lo intento. Entonces, como seres humanos, al contrario. Y hasta, por ejemplo, en el caso de Jeff Bauman lo refleja maravillosamente bien la película, porque al inicio él empieza con esta depresión y estaba muy renuente y muy enojado con la vida, y con justa razón, hasta que pues se embaraza la novia y es como de, caray, la vida sigue, tengo que seguir, voy a tener un hijo, ¿no? Y es como de, vas a tener un hijo, ¿y qué? Que no tengas 2 piernas. Entonces es ahí donde aprende a vivir y ya se da la oportunidad, bueno, tengo la prótesis, para su buena suerte se lo patrocina el gobierno, ¿no? Pero tengo la prótesis, tengo el apoyo familiar, tengo esto, pero claro,
la familia, y ahí sí se refleja maravillosamente bien cómo la familia no era consciente de este malestar y este dolor constante que él estaba viviendo. Claro. Mientras todos festejaban que él seguía vivo, él estaba en este proceso de, caray, ¿quién soy yo? ¿Y cómo me veo? Y esto y aquello, y es ahí donde nos lleva a otro punto, que es la imagen corporal. Justamente. Exactamente, dentro de la imagen corporal, y esto sucede en prácticamente cualquier trauma. Regreso al punto, estamos centrándonos en un trauma que es de pérdida de extremidades. Lo que va a ocurrir siempre es un contraste entre la persona que fui y la persona que soy. Cuando yo hago este contraste de la persona que fui y la persona que soy, y me estoy dando cuenta de que hay menos, de que hay una pérdida, lo que viene es la sensación de pérdida. Lo que trae la sensación de pérdida es justamente esta depresión, este malestar, y lo que genera justamente es una sensación de soy menos o tengo menos. Entonces, muchas veces lo que ocurre en este tipo de casos, o lo que se reporta en este tipo de casos, es que la gente dice, soy inútil, no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, no puedo vivir las mismas experiencias, y justamente lo que ocurre es que empieza incluso una perspectiva como de ya no soy ni tan atractivo, ni tan eficiente, ni lo valgo, exactamente. Y ahí precisamente el reflejo, en el caso de Daniela Álvarez, me acuerdo perfectamente de una entrevista. Ella comenta que iba precisamente al antro, dato curioso, ya no podía usar tacones. Le tocó ir a una fiesta, y ella lo dice en la entrevista, a ver, iban mis universos, mis Venezuelas, mis lo que gustes y mandes, y yo, así. Entonces ya desde el y yo, ahí ya notamos cómo se iba bajando, ¿no? Entonces ahí me encantó porque precisamente, bueno, pues sí llegué toda atemorizada, y pues bueno, me di cuenta que era una cuestión de actitud, porque la que más ligó fui yo, y la que más bailó fui yo, y la que más no sé qué fui yo, estando en contraste ahí sí con esta parte de todas las mises, de todos los tipos, ¿no? Y ella sin una pierna. Y con su prótesis. Entonces es ahí donde viene el punto, es aprender a vivir con la prótesis y entender que esto de cierta forma no nos resta. Exactamente. Ahora, aquí sí tengo que hacer un paréntesis con esto que estás diciendo. Regresamos a no hacer visiones reduccionistas. No se trata en este sentido de, pues nada más cambia la forma de ver, nada más ve el lado positivo, nada más toma una buena actitud. No, es sé consciente de la pérdida. Exacto. El primer paso siempre va a ser validar que las emociones y las sensaciones que están ocurriendo y los hechos que pasaron. Exacto. No podemos invalidar esa parte. Lo que tenemos que trabajar es, ¿qué tan funcional y qué tan eficaz es quedarte ahí? Ya entendiste la pérdida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Te funciona, por ejemplo, en este caso, para ligar? ¿Te funciona para vivir tu vida? ¿Te funciona para, no sé, trabajar? ¿Te funciona para tener una familia? Como en el caso de Jeff, justamente. No funciona. Lo que funciona en realidad es comenzar a centrarse en la nueva vida que se está teniendo. Justo. Entender de dónde surgió esta nueva vida, pero comenzar a tener nuevas conductas, nuevas visiones, nuevos pensamientos y diferentes emociones ante la circunstancia. Y aquí precisamente el psicólogo describió maravillosamente cuál es el proceso, porque ahí sí, de forma muy reduccionista, pues no tengas miedo, va a estar bien. No, es válido tener miedo, es válido esta sensación de, caray, pues cómo me van a visualizar a mí, ve con los mujerones con las que estoy y demás. Obviamente aquí estamos hablando de una mujer que recibió todo el acompañamiento completo interdisciplinario, claro, y psicológico, y entonces es ahí donde se atreve, pero desde el punto y muy coloquial y muy humano es como cómo empezar a exponerte, sería la palabra tal cual. Exacto. Cómo empezar a exponerte a estas situaciones, y ojo, porque aquí aplico un repertorio de técnicas psicológicas. Sí, me siento menos, sí me siento así. Está el reconocimiento. Exactamente. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, me puedo centrar en el malestar, o a lo mejor ya ahí sí, desde el mindfulness y demás, pues estoy en el antro, me la estoy pasando chido, a lo mejor ya me tomé una copa o algo. Me enfoco en lo que sí está pasando. Exactamente. De hecho, esta frase que dijiste de no tengas miedo, yo la odio. La odio con todo mi ser. Es válido. Sí, porque en ese sentido el miedo es uno de los mayores motivadores del ser humano. No hay manera en la que el ser humano no haya llegado hasta el punto en el que estamos el día de hoy si el miedo no hubiera estado presente, porque el miedo te ayuda a evitar circunstancias desagradables. La cuestión y la duda no es no hay que tener miedo, es
te está sirviendo y te está funcionando tener miedo, es entender la base del miedo y de ahí comprender si es funcional el miedo. Exacto. Si no lo es, como en el caso de esta chica justamente, es actuar muchas veces opuestamente al miedo, enfrentarse, envalentonarse, aún con el miedo, pero envalentonarse, porque tenemos que aprender a exponernos a estas situaciones. Exacto. Que es lo primero que se necesita en un tipo de trauma de esta índole. Justo. Ahí sí hay una frase que siempre les digo a mis pacientes en consulta, recordemos, no hay valentía si no hay miedo. Y entonces parte de todos nuestros esfuerzos cotidianos, desde estar aquí, a ver, me da miedo venir todos los días a los podcasts, no es claro. como que no me genere cierto nervio, claro. Siendo muy honesta. Sin embargo es, ok, ¿qué hago para atravesar ese miedo? Exacto. Y ese va a ser el punto tal cual. Sí, totalmente. Y creo que aquí es donde también viene un último punto a tener a consideración y abordar con esto que estás mencionando del miedo, y es que también tiene que ver muchísimo el papel de la familia. La familia justamente también, como en el caso de la película, como en el caso también, por ejemplo, lo que motivó a este podcast, que fue el caso de esta chica Valeria, el entorno va a influir un montón muchísimo en nosotros, ¿vale? Si tienes apoyo, si no tienes apoyo, va a influir un montón. Porque cuando yo tengo familia, amigos, un entorno que me dice, ay, no le hagas caso, ay, estás mal, ay, ignóralo. Ay, pero sigues vivo. Exactamente, no le prestes atención a eso, no por lo menos sigues nada, vivo, ¿no? Exactamente. Es como una patada en los tanates. Literalmente. O sea, es invalidación pura. No, pero es que se lo estoy diciendo para que viva su vida. Sigues invalidando. No hay manera de salir adelante si no entiendo y no noto también que lo que estoy viviendo tiene cierta lógica. El mayor de los problemas es que la gente le quiere quitar esa lógica a lo que sentimos y lo que pensamos. Y un entorno más sano lo que va a hacer es que nos va a poder apoyar e encontrar la lógica y a también darnos una manita, un apoyo, una guía durante el proceso a nuestra nueva vida. Exacto, y de encontrarle una lógica diferente a las cosas tal cual. De hecho, esta invalidación y lo que coloquialmente escuchamos, eso es genuinamente lo que más genera la depresión, porque entonces, ¿quién me comprende? Ah, entonces resulta que estoy loco, que estoy exagerando, y entonces, pues mejor no digo nada y me aíslo. Y es la mayor queja que tenemos nosotros como terapeutas. Vengo contigo como terapeuta porque nadie más me entiende. Exacto. De hecho, ahí sí, lo principal y cosa que nos dijeron literalmente en los cursos es como, a ver, lo que el paciente está pensando tiene toda la lógica del mundo. Claro. Tú tienes que trabajar precisamente para quebrar esa lógica y plantear otra lógica que también pudiera ser real. Exactamente. A grandes rasgos. Obviamente, pues bueno, nosotros estamos entrenados para esto. Pero sí, muy coloquialmente, aquí sí las recomendaciones son, si tú estás, o si eres amigo, si tienes algún familiar, ojo, ten mucho cuidado con la invalidación y hay que apoyarlo, porque recordemos que también estas personas tienen que aprender a vivir con todos los retos cotidianos. En México no tenemos la infraestructura ni la cultura suficiente para poder apoyar a estas personas que tienen estas discapacidades. Y entonces, ojo, porque es ahí donde están los retos cotidianos, porque para estas personas lo que para nosotros es muy fácil, desde subirnos un carro, para ellos es un reto ir a su baño. Exactamente. Entonces totalmente. Es ahí como de, no pasa nada, no, es que sí pasa. Y entonces, ojo, no es como que ellos no estén en este proceso de, ok, sí, voy a superar ir al baño, pero no esperes que lo haga, que sea tan sencillo a la primera. Tal cual. Es ahí donde tenemos que ser validantes, también ser pacientes. muy pacientes, pero lo coloquial, lo más importante aquí diría yo es ser empático. Recordemos que la empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona, entender la perspectiva de la otra persona, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Exactamente. Entonces tenemos que ser súper empáticos y también entendernos qué tan difícil o qué tan traumático puede ser nada más de que yo llegue a esta silla, por ejemplo. Exactamente. Y ya con eso es donde desde el entendimiento los podemos ir ayudando de una forma mucho más eficiente y efectiva. Que de hecho ahí justamente con esto que me mencionaste, yo haría énfasis en 3 puntos. El primero, hablaste del concepto discapacidad. Justamente desde ahí empieza la validación. Yo no puedo decir, bueno, entonces tienes capacidades diferentes o lo que tú me digas. No, el término, por esa misma razón, el término es persona con discapacidad. Porque sí hay que hacer evidente que existe una discapacidad, pero lo primero es que eres una persona.
Entonces, lo que tenemos que trabajar es cómo alivianar dicha discapacidad. 1. 2, mencionaste el tema de validación, que la verdad, si quieres revisar el tema de lo de validación, porque eso es todo un podcast, ve a nuestro podcast anterior, efectivamente, porque hay un montón de elementos que vamos a poder validar, aún entendiendo que es desagradable. Emociones, pensamientos, toda esta percepción interna es viable y es posible validarla. Y el tercero, yo como entorno, lo que tengo que hacer es crear un entorno de apoyo, no de invalidación. Entonces, justamente en ese sentido, es parte de lo que tenemos que ir revisando generalmente y trabajando como ya sea amigos, familiares, como terapeuta, como pareja, exactamente, porque en ese sentido incluso me ha tocado hasta esta frase que decíamos de no tengas miedo, escucharla, que se la han mencionado terapeutas a consultantes, y entonces es donde tenemos una broncota, porque justamente ya desde el mismo hasta terapeuta está invalidando al consultante. Entonces creo que desde ahí tenemos que ir revisando estos puntos. Ahora, cerrando en ese sentido, nos gustaría también, si nos estás escuchando en YouTube, que nos pudieras poner en la cajita de comentarios, tú por ejemplo, ¿qué extremidad, si pudieras escoger, porque a lo mejor vas a perder una extremidad porque estás en esa situación tan desagradable, ¿cuál preferirías tú perder y por qué? Estaría bien interesante escucharlos y bueno, leerlos en los comentarios y poder tener un poquito de conversación en ese sentido. Justo, déjanos tus comentarios también, igual qué quieres que hablemos, qué tema te gustaría que mencionáramos, y bueno, también platícanos qué te pareció este podcast. Exactamente. Recuerda que si nos estás escuchando en YouTube, darle like, tocar la campanita, suscribirte y compartir este video, y también si nos estás escuchando en Spotify, recuerda compartir este video a otras personas que consideres que les pueda funcionar, que les pueda servir. Te agradecemos un montón el día de hoy por habernos escuchado. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.